Vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche, en segunda de Timoteo capítulo 4. Versículo 5. Cuando San Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Glorioso Espíritu de Dios, te suplico que tomes el control de este lugar, Señor, y que tu palabra pueda ser de gran bendición a nuestras vidas. Edifícanos, guíanos, enséñanos, ayúdanos, Señor, porque lo pedimos por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, lo primero que habría que establecer en esta noche es que Dios a nosotros nos ha hecho diferente. No todos somos iguales. No todos tenemos el mismo temperamento, que eso es lo que hemos heredado de nuestros padres, el temperamento. Y luego, pues, debido a la interacción que hemos tenido con todo aquello que nos rodea, se vino desarrollando el carácter que ahora tenemos. Siempre he enseñado que el carácter es algo que se puede modificar, porque no nacemos con un carácter, sino que el carácter es el resultado de nuestro temperamento y de todo aquello con lo cual interactuamos. Así que usted no me venga con el cuento de que yo así soy y no me parezco a nadie, porque el carácter sí puede ser modificado. El temperamento no, así nacemos. Entonces, cuando San Pablo habla de la iglesia, San Pablo dice que la iglesia es como un cuerpo donde no todos tenemos las mismas funciones. Porque imaginémonos si en nuestro cuerpo todo fuera oídos, todo fuera boca, todo fueran ojos, sería un problema. Una de las cosas que yo le doy gracias a Dios es la diversidad de talentos que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Un día me puse a pensar, imaginémonos que todos fueran mecánicos, o que si todos fueran carpinteros, o si todos fueran plomeros, o si todos fueran doctores. Es decir, sería un problema que no hubieran panaderos que nos hagan pan, que no hubieran cocineros, que no hubiera, es decir, miren la diversidad de lo que Dios ha hecho. Ahora, cuando esto lo trasladamos a la iglesia, dice la palabra del Señor que Él mismo, es decir, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, profetas, pastores y maestros. Pero hoy lo que vamos a destacar es el ministerio de evangelista, Hoy no estaremos tocando del pastor, sino el ministerio de evangelista, que es lo que San Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista. Ahora bien, la obra de un evangelista hoy no era exactamente tal como se hacía o la comprendemos en los tiempos del apóstol Pablo. En los tiempos del apóstol Pablo, un evangelista era un viajero, un maestro itinerante que iba enseñando la palabra por todos los lugares donde había una iglesia. Se hospedaban en las casas de los hermanos, y eso es lo que hemos estado estudiando en la segunda carta de Juan, que ellos se hospedaban, a donde llegaban, ahí los hospedaban. Es decir, no como los de hoy que se tienen que hospedar en hoteles de 5 estrellas.
y que hay que comprarles el boleto de avión en primera clase porque si no, no van, y que luego hay que darles una X cantidad de ofrenda porque si no, tampoco estos evangelistas van a esos lugares a predicar. En aquel tiempo no. Inclusive el apóstol San Pablo decía que él se había propuesto predicar este evangelio donde nadie lo había predicado. Donde nadie lo había predicado. Es decir, llegaba a lugares vírgenes. Lugares vírgenes. Les voy a traer, por ejemplo, aquí hay hermanos que vienen con muchos años de ser creyentes y conocen, por ejemplo, un poquito la historia. Yo soy salvadoreño, pero ya Dios me perdonó por ser salvadoreño. Eso lo digo. Entonces, pero en El Salvador, los comienzos de la obra evangélica en El Salvador, es que los hermanos que los pastores escogían para prepararse en el ministerio. No los que ellos querían, no los que querían ser pastores, sino a los que los pastores escogían para el ministerio. Después de haber orado, los enviaban a estos al instituto bíblico para ser preparados, a estos hermanos que los pastores escogían. Estoy haciendo énfasis, no que se autoponían, no que se autonombraban, no que los hermanos le decían usted tiene para ser pastor, sino que eran los pastores los que lo escogían. Lo enviaban al instituto bíblico. ¿Y qué pasaba cuando llegaban a los institutos bíblicos? A los 2 meses de estar en el instituto bíblico, los enviaban a levantar una obra. Así era el término que se usaba, a levantar una obra. ¿Qué es lo que le entregaban? 2 creyentes. Y le decían a los pastores, mira, en tal lugar hay 2 creyentes. Y los hermanos están pidiendo que alguien vaya y les predique la palabra del Señor. Estos hermanos, estudiantes del instituto, no tenían dinero, no tenían fondos. Entonces, en aquel tiempo los directores de los institutos lo que hacían era ponerles unas 5 Biblias para que fueran a vender las Biblias a donde fueran a predicar. Les daban nada más el dinero para irse, para pagar el autobús. Dice, mira, el autobús vale 1 colón, valen 2 colones, aquí hay para que pagues. Para venirte, tú tenés que vender las Biblias para regresar. Cuando llegaban allá, se encontraban que no había dónde dormir. Es decir, algunas veces solamente uno de los 2 esposos era creyente, el otro no era creyente. Pero así se levantaron más de 1000 iglesias. De esa manera. De esa manera. Es decir, no empezaban de cero, empezaban de la nada. Y ahí se veía el que tenía el respaldo y el que tenía el llamado. Porque el que no tenía llamado se terminaba el periodo de estudio y la obra no había avanzado. El punto era que cada semana ellos tenían que decir, hoy aceptó 1, hoy reconcilió 1, visité tantos hogares, evangelicé tantos amigos. Al finalizar el año él tenía que decir, ya tengo 20, ya tengo 30. Y cuando decía eso, ya se ponía como pastor en aquel lugar. Así se iniciaba la obra del Señor. Entonces San Pablo decía, yo he decidido predicar este evangelio donde nadie lo haya predicado. Es decir, decirle a alguien, apóyeme, respáldeme que voy a comenzar una obra, eso es fácil y esa persona no tiene llamado. Cuando alguien dice, respáldeme, apóyeme, ese no tiene llamado. Porque el que tiene llamado simplemente sale y sabe que el Dios que lo ha llamado, yo estoy seguro que si en este momento yo me separara de Benecer y me fuera a cualquier otra ciudad y comienzo de cero, ustedes oirían en menos de 3 años que el pastor Pineda tiene 300, 400, 500 miembros ya congregados en ese lugar. Porque sé que el Dios que me llamó, ese Dios me respalda a cualquier lugar que vaya. Bueno, ¿cuál es el punto aquí? El apóstol Pablo era un evangelista. Él era un evangelista. Pero parece que a Timoteo no le abundaba como evangelista. Y aquí es por eso que viene Pablo y le va a decir a Timoteo, haz obra de evangelista. Porque Timoteo probablemente le decía, pero es que yo no tengo para evangelista. Porque el evangelista supuestamente, por ejemplo, vaya, recordemos al hermano G. Ávila. ¿Quién lo hizo? ¿Quién está aquí? A su nombre, el evangelista, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven al pastor Pineda aquí como pastor,
Pero los que me han visto predicar como evangelista me dicen, y así predica usted, porque no predica así en la iglesia. Porque son dos cosas diferentes. Cuando salgo de evangelista y cuando estoy predicando como pastor acá, aquí tengo que hacer el hoyo, tengo que limpiar la tierra, tengo que meter la semilla. Allá no, allá agarro el poco de semilla y que caiga donde caiga. Aleluya. Por eso tener un ministerio evangelista es un poco fácil, porque algunas veces los mismos mensajes uno anda predicando por todos lados y es decir, uno se inspira, sabe que 30, 40 minutos bien sacateado, pero lo que hizo fue mover emociones, persuadir, convencer para que la gente. Aquí no, aquí se trata de estarlos a ustedes cortando ramas, cortándoles picos, enderezándoles las patas. Aleluya. Son dos ministerios diferentes. Bueno, ahora bien, cuando comenzamos aquí, y vuelvo, ojalá que podamos entender esto. Yo voy a agradecerle a Dios por todos aquellos que tienen, por ejemplo, eso de querer ganar almas, de alcanzar almas. Eso es maravilloso. Y ojalá que todos tuviéramos ese deseo de ganar almas, de evangelizar, de dar tratados, de agarrar a la gente que va saliendo magnífico. Pero no todos somos iguales. Y es probable que usted no ve lo que otro está haciendo, que mientras usted evangeliza, hay hermanos acá en la iglesia que no se les ve su ministerio, pero hay gente que ora, hay gente que clama a Dios, hay gente que está de rodillas clamando para que Dios bendiga a su iglesia, para que Dios use a los líderes en las diferentes reuniones. Usted probablemente no ayuna, pero hay gente que está ayunando, hay gente que está pidiéndole al Altísimo Dios. Bueno, pero comencemos acá, porque esto aquí hay mucho hoy que cortar. Cuando San Pablo dice, pero tú, ese tú hace un contraste. ¿Un contraste con quiénes? Con los que Pablo ha mencionado en la oración anterior. Es decir, aquellos maestros que enseñan de acuerdo a sus propias concupiscencias, que tratan nada más de tener entretenida a la gente, porque la gente tiene comezón de oír, le acaba de decir Pablo. Entonces, así que estos saben de qué la gente tiene comezón de oír, qué es lo que la gente quiere ver, qué es lo que la gente quiere escuchar, y entonces se enfocan a decirle nada más a la gente lo que les gusta oír, lo que tienen comezón de oír. Pero viene Pablo y dice, pero tú, en contraste a los anteriores, pero tú. ¿Se acuerdan ustedes que cuando allá en el capítulo 22 de San Juan, y el Señor estaba hablando con Pedro, Pedro me amas, y después de que el Señor le hace toda la interrogación y le dice el Señor lo que le espera a Pedro: mira, cuando tú eras joven hacías esto, ibas aquí, ibas allá, pero ahora no va a ser así. Y le habla un poco de lo que le espera al final de su vida, cómo va a sufrir por causa de él y cómo va a terminar su vida prácticamente martirizado. Y me encanta que cuando el Señor le dice eso a Pedro, bueno, Pedro dijo, ni modo, Señor, si es por servirte a ti, que venga lo que venga, yo estoy dispuesto a pasar por lo que tengo que pasar, por sufrirte. Pero cuando de repente ve a San Juan, que está ahí, al apóstol Juan, y le dice, ¿y este qué? ¿Y este qué? Como quien dice, a mí ya me dijiste que voy a padecer, que voy a sufrir, que voy a morir martirizado, ¿y a este qué? Y el Señor le dijo, ¿y a ti qué te importa? ¿Y a ti qué te importa? Si yo quiero que Él esté hasta que yo venga, que a ti, tú ve y haz lo que te he dicho que tienes que hacer. Aleluya. ¿Por qué es bien importante sacar esa parte bíblica? Porque uno puede desanimarse de repente cuando ve todo lo que está sucediendo alrededor, la apostasía que hoy ha llegado a extremos y todo lo que se está dando en el evangelio. Dios mío, como que le dije a ustedes aquel día, no es solamente que estamos peleando con el mundo, no solamente que estamos peleando con Satanás, si estamos prácticamente defendiéndonos de los mismos ataques de los pseudo cristianos. Yo creo que a mí me consume más la defensa de los pseudo cristianos
que los ataques que de la gente de afuera o de los mismos ataques de Satanás y los demonios, porque de alguna manera sabemos que el Señor es el dueño de la iglesia y el Señor cuida de su iglesia, pero es más el desgaste de estar viendo de que algo no se infiltre, que una enseñanza no se levante, es más el desgaste. Y lo hablamos con pastores, evangelistas, amigos míos. Me dice, el desgaste es terrible, Ismael. En vez de estar diciendo Cristo es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. En vez de estar diciendo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mirad a mí, ser salvos todos los términos de la tierra. Hablando de la salvación, tenemos que estar defendiendo a la iglesia de ese humo siniestro, de falsas enseñanzas que se levantan por todos lados. Ahora, esto no debería desanimarnos. ¿Entendió? Porque alguien me dijo a mí, sí, pastor, yo me siento desanimado porque, Dios mío, como que de repente se levanta un fuego, lo apago y más tarda en apagarse este fuego de falsa enseñanza que otro se levanta. Apenas van unos hermanos a un campamento o van a alguna actividad, vienen con unas ondas que han aprendido por allá, me dice, y tengo que estar apagando fuegos, incendios y aquí, y andar como con una rama aquí apagando, y yo ya no aguanto. Me dijo este hermano, pastor, yo le dije, no, al contrario, debe sentirse animado de que usted no ha caído en esas corrientes extrañas, que usted no ha caído en esos hoyos raros de doctrina bíblica. Dele gracias a Dios que el Espíritu Santo le ha dado discernimiento, y debemos darle gracias a Dios que el Espíritu nos ha dado discernimiento para saber lo que es y lo que no es. Aleluya. Bueno, el punto es que deberíamos de ser más celosos por la doctrina de Dios. Parece que no oyeron. Deberíamos de ser, entre más doctrinas raras se levanten, más nosotros deberíamos ser más celosos de cuidar lo que Dios nos ha dado a través de su santa palabra. Bueno, por eso que dice aquí, pero tú qué, le dice Pablo a Timoteo, ¿tú qué? Sé sobrio. ¿Ustedes saben lo que significa ser sobrio? Lo que significa ser sobrio, mesurado, moderado. La persona sobria tiene seriedad. La persona sobria tiene autocontrol. La persona sobria tiene discernimiento. Esa es una persona sobria. Es una persona moderada, mesurada, y en todos sus actos, en sus palabras, es mesurado, es moderado, no cae en extremos. ¿Me están oyendo? Esa es una persona sobria. La persona sobria tiene control de sí mismo. La persona sobria, inclusive, hablando de los grandes filósofos griegos, dicen que la persona sobria habla lento, despacio. No dice todo lo que sabe, pero sabe todo lo que dice. El sobrio. Es decir, no es un atarantado, pues, que habla por hablar y que ni se le entiende lo que dice, sino que es una persona mesurada. Ahora, esto de sobrio, algunas veces uno puede pensar que se refiere nada más a bebidas que intoxican y que lo pone, porque ebrio es lo contrario de sobrio. Una persona ebria, sobrio. Nosotros hoy espero que estemos sobrios todos. Alaben a Dios, espero que todos estemos sobrios, que no se hayan echado una sus por ahí, ¿verdad? Aleluya. Bueno, sobrio. La persona sobria es sobria en la conversación. Esa persona evita alterarse. Esa persona no pierde los estribos. La persona sobria. ¿Es provocado o es provocada?
Pero la persona sobria se mantiene y deja que el otro ladre. Y él se mantiene tranquilo. Y después de que ladró todo lo que quiso, usted le dice, ¿ya terminó? Bueno, que le vaya bien, Dios le bendiga. La persona sobria. No, que si usted me hubiera conocido como yo era antes, que no sé qué. Esa persona no es sobria. ¿Me están oyendo? Es decir, la persona sobria, aquí voy con un gancho al hígado, es sobria hasta para comer. Ahí tiene aquel plato de comida, es exquisito. Con solo que lo vio, las lombrices, las tripas le empezaron a provocar un ruido tremendo. Pero la persona sobria sabe hasta dónde comer. Y de allí no pasa, aunque aquello esté delicioso, aunque aquellos chicharrones con aquellas tortillas tostadas con ¿cómo se llama? Con eso que venden en Honduras, hombre, cuajada, con cuajada hondureña. Aleluya. Y la persona sobria dice, hasta aquí. La persona sobria aún le cuentan un chiste y no se ríe. No, se ríe. La persona sobria. Hasta la persona sobria es moderado y moderada en todo. Aleluya. Por ejemplo, Pedro, me recuerdo que primera de Pedro 5:8, cuando Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque si la persona no está sobria, no puede velar. No va a estar vigilante. Y entonces el enemigo va a llegar y lo va a destruir. Porque no es una persona sobria, equilibrada, pues, que tiene control. Entonces, lo que Pablo ahora mismo está hablando de a Timoteo, al pastor Timoteo, que haga obra de evangelista, le está diciendo, un ministro para poder ser efectivo y hacer bien su trabajo debe ser una persona sobria. Sobria. Aleluya. Gloria a Dios. Es decir, te provocan, te insultan, te sacan la mamá, la abuela, la bisabuela, y tú tranquilo, tú tranquila. Es decir, vales mucho para Dios, para rebajarte a ladrar como aquel que te está ladrando. Parece que no lo oyeron. Es decir, pero si tú te bajas a ese nivel, tú no tienes nada y no sirves. No sirves. O sea, no eres un buen elemento para Dios. Porque cuando empezamos hoy a hablar de los requisitos para los evangelistas, para los ministros, para los siervos de Dios, Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio. Sé sobrio. Recordémonos que aunque otros se desvíen a las fábulas, que aunque otros se desvíen a lo novedoso, y aunque otros se desvíen a lo espectacular, le dice Pablo a Timoteo, tú, Timoteo, sé sobrio. Aleluya. Aleluya. Porque ese es el problema que tenemos hoy. Que muchos se han vuelto amantes de lo novedoso, de lo espectacular, de lo emotivo, y están dejando a un lado lo que es lo consistente, que es la palabra del Señor. Es la doctrina y es la enseñanza la que mantiene a una iglesia unida. Lo que cree es lo que nos mantiene unidos.
No es lo emotivo, no es lo espectacular, porque en cuestiones de esas, lo que ahora es novedoso, mañana es obsoleto. Pero la doctrina de Dios nunca cambia. Esa permanece para siempre. Bueno, cuando yo empiezo a estudiar los inicios de Timoteo, allá en Hechos capítulo 16, versículo 1, encontramos la primera vez que aparece el nombre Timoteo, porque dice que después Pablo llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo, no creyente, discípulo, que algún día tendría que hablar entre la diferencia entre creyente y discípulo. Un discípulo, alguien que está dispuesto a aprender, porque el discípulo está dispuesto a aprender. Aprender, no se siente es decir, aquí estoy para aprender. Venimos con aquella ansia de aprender, y yo espero que en esta noche usted haya venido con ese deseo de aprender. Discípulo, llamado como Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Sigamos leyendo el versículo 2. Y mire lo que dice aquí la Biblia. Y daban buen testimonio de él. ¿Quiénes? Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Daban buen testimonio de él. El versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él. Es decir, Pablo lo adopta como parte de su equipo ministerial, dado que encontró a un hombre fiel. A un hombre fiel. No a un hombre idóneo, sino a un hombre fiel. Es decir, que alguien predique bien, enseñe bien y que etcétera, etcétera, pero no es fiel, no sirve. La primera cualidad que debe tener alguien, y todo verdadero discípulo del Señor, es ser fiel. Este Timoteo era fiel. Era fiel. Y si ustedes se acuerdan que, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículo 3 al 5, cuando se eligieron a los diáconos, dijeron los apóstoles: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Primero, ¿de qué? De buen testimonio. Buen testimonio significa que eran ¿qué? Fieles. De buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Tercero, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Recordémonos que de esos 7 diáconos que fueron elegidos para servir las comidas a las viudas, a las mujeres, de esos 7 diáconos salieron 2 tremendos evangelistas. ¿Quiénes fueron ellos? Esteban y Felipe. Esteban y Felipe. Esteban, el primer mártir de la iglesia, pero tremendo predicador, que aún aquellos no podían soportar oírlo porque tenía un denuedo para predicar, para decir la verdad de Dios, que no lo podían soportar y terminaron apedreándolo. El otro fue Felipe, que lo encontramos en el capítulo 8 con el tremendo ministerio en Samaria, donde multitudes venían a los pies del Señor. Es decir, comenzaron como diáconos y luego el Señor los llamó, los dotó, los llamó al ministerio de evangelista. ¿Pero por qué? Porque los encontró como fieles. Bernabé, capítulo 11, versículo 24, que llegó a ser el compañero de Pablo. Más bien, Pablo fue el compañero primero de Bernabé, porque era varón bueno. ¿Qué dice que era? Varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Eso se habla. ¿Y de usted qué se dice? ¿Y de usted qué se dice? Aleluya. ¿Que es un alborotador?
que es un sismista, provocando cismas entre los hermanos. Hubo una vez un hermano aquí de un grupo musical de alabanza que me dijo: a esa hermana ya no la aguantamos por chismosa que es. Haga algo usted. Le dije: yo no voy a hacer nada. Órale a Dios y que sea Dios el que la desaparezca. Dios la hizo desaparecer. Porque el propio líder de alabanza y los hermanitos me dijeron: hermano, no tenemos paz desde que esta persona se agregó. Dios mío, me dice, la paz se nos fue, la armonía se nos fue. Viera qué horrible lo que tenemos, una de chisme. Porque de repente, ¿sabía usted la nueva? Aleluya. ¿Qué dicen de usted? Por eso cuando más adelante Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 4 versículo 12, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Es decir, uno puede ser joven, porque alguien puede decir: hermano, es que yo soy joven y a mí me gusta salir corriendo por todo el templo. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Sé ejemplo. Aleluya. Aleluya. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto es para alabar a Dios. En otras palabras, Timoteo, los demás pueden ser locos para hablar y pueden tener una conducta medio loca también, pero no tú. Los demás pueden ponerse: me voy a meter en un terreno bien liso. Los demás, Timoteo, pueden andar con pantalones de esos rotos que andan enseñando las piernas, pero no tú, Timoteo. ¿Ah? Los demás pueden andar la camisa aquí colgada arriba y entrar al templo. ¿Qué húbole? ¿Qué húbole, vatos? Pero no tú, Timoteo. Aleluya. 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 Y hasta me atrevería a decir: las demás se pueden poner bikinis de baño con una tirita aquí a un lado, pero no tú, querida hermana. No tú, porque tú tienes que ser ejemplo. Aleluya. Aleluya. Las demás, no, ya no. Pero no tú. Pero no tú. Es que el pueblo cristiano tiene que ser diferente de la gente del mundo. ¿Entendió? Tiene que ser diferente. Aleluya. Ejemplo, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mire, cuando Pablo le escribe a Tito, le dice algo casi igual en el capítulo 2, versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Es decir, cuando yo abro este libro, yo tengo que hacerlo con temor y temblor, porque el destino eterno de ustedes depende de lo que estoy enseñando en este púlpito. Y esto debo tomarlo con seriedad, porque estamos hablando eternidad con Dios. Aleluya. En 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe, y eso es lo que yo procuro, y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ya sabemos quiénes fueron: Himeneo y Fileto. Pero dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Es decir, tener tranquilidad y de saber que lo que usted está enseñando es lo que está aquí en la palabra de Dios. Gloria a Dios.
Primera Tesalonicenses capítulo 2 del 2 al 6 dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo, es decir, valentía, en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Más adelante le va a decir a Pablo a Timoteo que sufra las aflicciones, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Aleluya. En el versículo 7 Pablo va a decir: antes fuimos tiernos entre vosotros. Cualquiera puede pensar que el pastor Pineda es duro. No soy duro, soy tierno. Aún las nalgadas que les doy, se las doy con ternura, por el gran amor que les tengo. Si no, no lo hiciera. ¿Qué me importara que se lo lleve el diablo y que se destruyan y que caigan en todas las siniestras cosas que hoy se ven en las diferentes iglesias? Unas cosas horripilantes que se están dando, Dios mío, y hacen un montón de locuras y dicen que es presencia de Dios. Yo conozco lo que es estar en la presencia de Dios y sentir lo que es la presencia de Dios, y no son esas cosas extremas de las que algunos piensan que es. Aleluya. Bueno, el punto está de que dice Pablo: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 10 versículo 28, nuestro Señor Jesucristo dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden matar. Aquí estamos hablando ahora de soportar las aflicciones, porque primero le dice Pablo a Timoteo que sea sobrio. Segundo, que soporte las aflicciones. Por eso es que San Pablo en algún momento le va a decir a ellos: portaos varonilmente, que ya les he explicado que el término en griego significa no sean mamayitas. Hablándonos a nosotros, los que estamos en el ministerio, portaos varonilmente. Como que Pablo dice: no quiero que anden lloriqueando, que ya no aguanto, que ya no puedo, que la carga es demasiada, que no sé qué, que no sé cuánto. No, pórtense varonilmente, échenle ganas, cumplan su ministerio, terminen lo que Dios les ha dado, que comiencen. Aleluya, aleluya. Saben que el ministerio es como la vida. Es probable que usted hubiera pensado que la vida iba a ser una vida cero problemas. ¿Cómo es la vida de ustedes? ¿Vida con problemas o sin problemas? Con problemas, con pruebas, problemas. ¿Se han fijado ustedes que ni hemos salido de un problema cuando ya tenemos otro encima? Y algunas veces hasta decimos aquella frase: me está lloviendo sobre mojado, porque tenemos una y otra más encima y otra más encima. Así es la vida. Y si usted cree que las cosas van a cambiar, usted se equivoca, no van a cambiar. Así vamos a concluir nuestra vida, en medio de grandes pruebas, grandes dificultades y grandes tribulaciones. Pues cuando uno inicia esto del ministerio o la misma vida cristiana, uno pudiese pensar que la vida cristiana, cuando ustedes cuando vinieron a Cristo pensaron de que la vida era una vida de rosas.
Aleluya. Por eso aquellos cantaban, los voceros de Cristo: punzantes los abrojos del camino. Punzantes los abrojos del camino. Es decir, como que vamos caminando en medio de espinas. ¿Y sabe dónde más encontramos espinas? ¿Quieren que se lo diga? Aquí entre nosotros mismos. Parece que no soy yo. Entre nosotros mismos. Espinas, espinas, espinas. Que muchas veces usted se acerca a alguien y sale espinado. Sale espinado. Espinas, 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 espinas. Cuando yo llegué al Señor, cuando el Señor llegó a mí, yo estoy aquí porque Dios mío, yo acepté al Señor convencido del Evangelio. Pero yo tenía pocos meses de ser cristiano cuando fui a una campaña evangelística. Y pensaron que yo estaba dormido en una hamaca. Y estaban conversando acerca de mí. Y le decía uno al otro: yo creo que este es un infiltrado de los jesuitas. Así. Dios mío. Es decir, un mismo compañero mío. Que si yo hubiera visto, si digo, uy, Dios mío, ¿en qué terreno he venido a caer? Dios mío, de gente, o sea, era para darse la vuelta. Y máxime que mi rector del seminario me había dicho: los evangélicos te van a decepcionar. Tenía 3 días de convertido. Llego a la casa de un pastor que me ofreció apoyo. Y a la hora de servir la comida, la esposa le sirvió a él un tremendo pedazo de carne, arroz, bistec, y a mí unos cueritos. Y aunque era algo tan sencillo, pero para mí me estaba dando mucho a decir, porque yo venía de un lugar donde todos comíamos iguales, en el seminario. Pero como yo no había creído en un pedazo de hombre, ni en un pedazo de mujer, yo había creído en el Cristo de la gloria. Y después de eso, Dios mío, yo he pasado por las 1,000 tribulaciones, pero aquí estoy todavía, firme, estable, haciendo lo que Dios quiere que haga. No lo que yo quisiera hacer, sino lo que Dios quiere que haga. Y es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Regresemos a Timoteo cuando le dice Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. No importa lo que estés pasando, atravesando, recuérdate que el que te ha llamado es un Dios fiel, y Él te va a dar las fuerzas, y Él te va a dar la victoria, y Él te va a sacar adelante. Soporta las aflicciones. Aleluya. Y luego le dice: haz obra de ¿qué? De evangelista. Y se lo dije antes, ¿por qué le dice Pablo a Timoteo que hiciera obra de evangelista? Porque todo parece ser que Timoteo no estaba particularmente dotado como evangelista. Es decir, que Timoteo era de aquellos que cuando predica la gente medio se le duerme, porque el ministerio de él era pastoral. Pero viene Pablo y le dice: haz obra de evangelista. Aunque no tengas, aunque no es a eso, pero haz obra de evangelista. No le dice sé evangelista, sino que le dice haz obra de evangelista. Aleluya. En mis inicios ministeriales yo no sabía realmente para qué Dios me había llamado, porque Dios me respaldaba mucho como evangelista. Pero de repente, cuando yo abrazaba al 100% el evangelismo
y dejaba el pastorado, Dios venía y me decía: no, no te quiero así. Te he llamado para edificar a la iglesia. Y está bien que seas evangelista, pero te he llamado para edificar la iglesia. Y tenía que regresar a lo que era pastorado. Y yo me sentía bien. Yo quería ser evangelista. Pero aquí no es lo que usted quiere ni lo que usted desea, sino lo que Dios quiere que usted haga y a lo que Dios lo ha llamado. ¿Cuál es la obra de un evangelista? Anunciar el evangelio. Anunciar el evangelio. Por eso el evangelista, cuando llega de repente me llama un evangelista y me dice: le tengo un mensaje de diezmo. Le dije: no lo necesito, porque en esta iglesia no predicamos de diezmos. Sí, mire, soy evangelista, le tengo un mensaje para matrimonio. Tampoco no necesito eso para matrimonio, es suficiente con las grandes apaleadas que yo le doy a los matrimonios. Si usted es evangelista, usted tiene que venir a ganar almas, a ganar almas, a ganar almas. Deje la edificación de la iglesia para el ministerio del pastor. Y si usted es evangelista, lo suyo es anunciar que no hay otro camino, que no hay otro salvador, que solo Cristo perdona pecados, nada más. Aleluya. Anunciar el evangelio. Mire lo que dice Hechos 13, 52, 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Aleluya. El evangelista habla con denuedo, es decir, con valentía. Porque cuando está en este ministerio de evangelista, muchas veces tiene que disputar, cerrar la boca a los leones. Tiene que sacar a luz las cosas que se están dando, así como viene Gary Lee o viene Bolaines, que tienen ministerios evangelísticos. Tienen que hacerle frente a todo el mal que está azotando la iglesia del Señor. Tiene que tener denuedo, es decir, tiene que tener valentía. Si no tiene valentía, que no se meta, porque en esto de valentía tiene que sacarle los trapos al sol, al diablo, a los demonios y a todos aquellos que están perturbando el evangelio del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Es decir, alguien puede decir: no, es que yo no me quiero meter en problemas, yo no quiero perder amistades. Así que cada quien que crea, no, yo no puedo hacer eso. Yo no debo hacer eso. ¿Por qué? Porque un evangelista tiene que anunciar todo el consejo de la palabra del Señor. Todo el consejo de la palabra del Señor. Ya les he dicho a ustedes que de repente han venido conmigo personas que me dicen: pastor, si usted cambiara su manera de predicar, si usted ya no se metiera en esta línea, si usted ya no se metiera en esta línea y deje en paz a esto. No lo puedo dejar en paz. No puedo, no debo. Porque el que va a dar cuenta del ministerio allá en el cielo no va a ser usted, voy a ser yo. ¿Saben ustedes que cuando apareció aquí en Dallas la famosa doctrina de la prosperidad, los pactos? Sí, pero era pactos. Recordémonos a Robert Tilton acá, que hasta parece que se metió en problemas legales. Mundo de Fe, Word of Faith. Y luego esto se pasó a unos cuantos pastores hispanos. Dios mío. Y empezó esa situación de que ninguno que hace promesa y no cumpla y lo metían al infierno a usted por no cumplir. Habían hermanos que decían: hermano, fíjese que en un momento de emoción yo pacté $1,000, tengo que mandarlos, pastor, porque si no dicen que la maldición, y yo siento que la maldición ya me llegó, pastor. Y había un hombre de Dios aquí en Dallas, los cuales propusimos en nuestro corazón no contaminarnos con la comida del rey. Con Benjamín Paredes, que ya está en la presencia del Señor,
y este servidor hicimos lo que se llamaba la hora de poder, en la única radio cristiana que había en ese tiempo, Radio Vida, 1440 AM. Y él comenzaba a las 11, terminaba a las 11:30, y terminando él, entraba yo con patada y mordida al pecho. Y no permitimos, para la gloria de Dios, que esa falsedad avanzara en esta ciudad, que estos la habían dicho a ellos: venimos a tomar Dallas. No pudieron tomar nada. No pudieron tomar nada. Vinieron los de Costa Rica, vinieron de Puerto Rico, los FON, y vinieron medio mundo a querer sacar dinero de la iglesia del Señor. Pero nos propusimos y estuvimos ahí al frente, y no permitimos que esa doctrina errónea avanzara. Aleluya. Benjamín se fue. Y por eso me recuerdo que hubo una gran tristeza en mi corazón, porque le dije: Señor, ahora solo yo he quedado. Solo yo he quedado. Pero me di cuenta que cuando Benjamín se fue, ya esa doctrina se había aquí prácticamente muerto. Muerto. ¿Sabe que aquí llegaron a establecerse algunos pastores de esa línea, como Benny Hinn? Se vino a establecer a Irving. El Rey Jesús quiso establecerse aquí y no pudo. Otro que vino de allá de Houston quiso establecerse aquí y no pudo, porque le hicimos desde los púlpitos a abrir la mente, el corazón de la gente. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que los favores de Dios y los milagros de Dios y las sanidades de Dios no se compran con dinero, que es una cuestión de fe, que lo que Dios hace, lo hace de gratis. Aleluya. Y yo tengo este 19 de octubre voy a cumplir 64 años, si Dios lo permite. 19 de octubre. Pero todavía me siento con fuerzas para defender la doctrina de la palabra del Señor, venga el ataque de donde venga. Y si no he dejado quietos a los de afuera, tampoco voy a permitir que ninguno de ustedes se levante con una doctrina rara que no sea lo que la palabra del Señor enseña. Voy a atacarlos. Voy a hacer que ustedes se ubiquen en lo que la Biblia dice. Aleluya, aleluya. Pero no voy a permitir. No, por 43 años he defendido esto que creo con todo mi corazón. Y si tengo que terminar aquí, en este púlpito, lo hago. Pero que el nombre de Dios sea glorificado. Aleluya. ¿Cuál es el punto? Termina Pablo diciéndole a Timoteo, y aquí termino yo también: cumple tu ministerio. No tengas miedo. Haz a un lado la incredulidad. Porque muchos de repente pueden aparecer: pastor, ¿sabe qué? Ya estoy cansado, pastor, ya estoy desanimado, ya di todo lo que tenía que dar. No, sigue dando. Sigue trabajando para Dios. Haz a un lado el miedo. Aleluya. Que mire que tengo que dedicarle más tiempo a mi esposa. Por más tiempo, ella nunca va a estar satisfecha con el tiempo que le das. Y te lo digo en tu propia cara. Dale todo el tiempo y te va a pedir más y te va a pedir más, hasta que al punto que no vayas ni a trabajar. Es que mis hijos, dale también todo el tiempo a tus hijos que quieras, y te das cuenta que nada es suficiente. Mejor sírvele a Dios sin descuidar tu familia, y el Dios de los cielos te va a compensar en grande. Sí, pastor, pero es que mire las preocupaciones del mundo, mire ahora que la inteligencia artificial, que aquí, que allá. Déjese de cuentos.
Aleluya. No le tenga miedo a nada. Pastores, que mire, todos me critican. Que te critiquen. ¿Cuántos criticaron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos criticaron a Pablo? Y el Señor terminó y dijo, consumado es. Y Pablo dijo, he terminado la carrera. He terminado la carrera. Aún, termino con esto. Es que, pastor, de repente le falló al Señor. Simplemente mira, descubre tus áreas débiles y que el Señor te pueda restaurar y que el Señor te pueda fortalecer, pero cumple tu ministerio. Aleluya. Termino con esta anécdota que se la escuché al evangelista Luis Palau allá en Holanda, 1986. En 1986 fui llevado a un congreso de evangelistas a nivel mundial. Y me recuerdo de esta anécdota de Luis Palau porque viene el punto para terminar con ella. Dice que cuando el hermano Luis Palau es reconocido como el más grande evangelista de Latinoamérica, el mejor evangelista a nivel mundial latino, hispano, Luis Palau, que ya murió. Y dice que cuando estuvo en Los Ángeles estaba haciendo una campaña, estaba muy joven, él súper joven, cuando estaba haciendo una campaña en un tremendo estadio. Y luego lo saludó un evangelista de gran renombre, ya un poco anciano. Y le dijo, muchacho, te felicito como Dios te usa. Pero le dijo, pero cuídate de las 3 Fs. Él dijo, please be careful with the 3F. Y se lo dijo en un español mocho, que le dijo, cuídate de la fama, cuídate de la fortuna y cuídate de las faldas. Pero lo peor de ello, le dijo, son las faldas. Y le dijo el evangelista anciano, mira cuántos años yo tener y hasta hoy me ando cuidando de las faldas. Pero Luis Palau dice que después pasaron muchos años y él siguió predicando la palabra del Señor y ya era ya un hombre maduro, Luis Palau, y en otra campaña siempre en Los Ángeles se vuelve a encontrar al anciano evangelista, pero ya ahora de 80 y algo de años. Digo, ¿tú recordarme a mí? Sí, le dijo el hermano Luis Palau, sí, yo lo recuerdo. ¿Te acuerdas del consejo que te di? Sí, le dijo, me recuerdo del consejo que me dio. Bueno, le dice, sigue cuidándote, porque tengo 80 años y todavía, le dijo. Todavía me ando cuidando de las 3 Fs, le dijo, pero la peor, las faldas, le dijo. Bueno, ahora como ya usan pantalones, deberían decir pantalones también. El punto es, no importa la edad que tengamos, vamos a ser tentados, vamos a ser probados, pero esto es de saber que el que nos llamó es fiel. Y como Él es fiel, Él nos va a sostener hasta el final. Póngase de pie en esta noche, por favor. Padre amado, yo quiero agradecerte en esta noche, Señor, por todo este equipo de líderes, supervisores, pastores que has levantado en esta iglesia, y que el mensaje prácticamente iba dirigido a cada uno de ellos. Señor, de ser sobrios, de ser fieles, de cumplir el ministerio, de pasar por todas las aflicciones, de hacer una defensa de la fe, de la doctrina, Señor, cueste lo que cueste. Que Ebenezer sea luz, que Ebenezer resplandezca en medio de las tinieblas, Señor, que hay hoy, que se están dando por todos lados tantas cosas raras, pero que esta iglesia pueda resplandecer, pero para honra y gloria de tu santo nombre, Señor. Que podamos ser una iglesia ejemplo, una iglesia gloriosa, tal como tu palabra lo dice, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Sea el nombre de Dios glorificado en esta noche.